vez me has levantado y vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado.
Complétame así, guíame con tu voz. Creo en ti, Jesús, en tu palabra, Dios. No me avergonzaré. Es tu voz, agua en el desierto. Mi respuesta en necesidad. Dilo y será como en el cielo, en mi interior. Porque tu palabra me consume y tu voz guía mi caminar. Porque tu palabra me consume y tu voz permanecerá. Es tu voz, agua en el desierto. Mi respuesta en necesidad. Dilo y será como en el cielo, en mi interior, en mi interior. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada
Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos grabando desde el Mineral del Chico. Hoy vamos a leer la palabra. Vamos a continuar, como les comenté la semana pasada, sobre el Evangelio de San Juan. El Evangelio que fue escrito para todo el Oriente. Recordemos quién venía del Oriente, los sabios magos que vinieron a adorar a Jesús. Abraham venía del Oriente también, fue llamado del Oriente. Y hoy quiero comentarles, darles las buenas nuevas, porque la Biblia es buenas noticias. Y hemos escuchado en la televisión, en los medios, puras malas noticias, pero nosotros venimos a dar buenas nuevas. Tenemos un Dios salvador, un Dios conquistador, que conquista los corazones de aquellos que anhelan ver su presencia, estar en su presencia. Pero vamos a dar gracias, ¿qué les parece? Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Creador del universo. Padre, a ti sea la gloria, el poder y el honor. Hoy, Señor, te damos tantas gracias por ser tan bueno con nosotros, porque eres un Padre amoroso, Señor, porque nos cuidas, nos proteges, porque nos guías, nos perdonas, nos libertas, por todo lo bueno que eres. Siempre, Señor, siempre estaremos agradecidos por la vida que nos has permitido tener. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos hables, Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que nos mueva, el que nos hable, el que nos guíe y el que nos enseñe, porque solo tú eres el Maestro, Señor. Te damos el lugar a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, les comentaba que seguimos con el Evangelio de San Juan y hoy vamos a hablar sobre el testimonio de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista era pariente de Cristo, primo de Jesús. Cuando María se le aparece al ángel, una de las señales o la señal que le dice el ángel a María, que es su parienta, la que le llaman la estéril, está embarazada y lleva 6 meses de embarazo. Entonces, María, después de que está con el ángel del Señor, queda embarazada por medio del Espíritu Santo y va a buscar a su parienta. Cuando la saluda María, llega a su casa, la parienta Elizabeth le dice: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Porque desde que oí tu salutación, o sea, tu saludo, el niño que llevo en mi vientre saltó de alegría. Quiere decir que fue lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Y ahí está la historia. Y el Evangelio de Juan no es el Evangelio de Juan el Bautista, es uno de sus discípulos, pero hace referencia a Juan el Bautista. En el capítulo 1 habla sobre el testimonio de Juan el Bautista. Dice el versículo 19: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a los sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y se confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Porque la gente seguía a Juan. Recordemos que el ministerio de Juan era el de bautizar en agua, el bautismo del arrepentimiento. Juan estaba dedicado totalmente para preparar el camino del Señor. Así decían las profecías, que Él prepararía el camino de la venida del Mesías. Pero para que se preparara el camino, tendría que tener arrepentimiento. Recordemos que para que Jesús venga a nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Bueno, Juan el Bautista estaba preparando el camino,
para la venida del Mesías. Él les dijo, no soy el Cristo. ¿Qué pues eres tú? Dice, no lo soy. ¿Eres tu profeta? Respondió, no. Estaban inquietos por la cantidad de gente que iba a ver a Juan. Entonces, ¿quién eres? Dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dice la Escritura, le preguntaron, dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que era antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. En la cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Recuerden que Juan el Bautista había conocido a Jesús, que dice, este es, y yo no le conocía, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando dice, yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado, el oficio, podríamos decir, de menor categoría que existía en ese entonces, lo que hacían los esclavos, por decir, en las casas o en las fiestas, o el trabajo más menospreciado, era el de limpiar los pies de aquellos hombres que venían caminando y que entraban a una casa. Ellos le quitaban la correa del calzado, le quitaban el calzado al visitante y le lavaban los pies. Juan ni siquiera dice, yo no soy digno ni siquiera de tocar los pies o el calzado del maestro. Era tanto el respeto que tenía Juan a lo que él había sentido y lo que había visto cuando Jesús fue bautizado. Pero tocaremos el punto un poquito más adelante. Dice la Escritura que el siguiente día, versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos esta frase, analicemos detalladamente esto. Remontémonos a ese momento cuando Juan ve a Jesús y seguramente tiene una voz muy fuerte que gritó, he aquí el Cordero de Dios. Juan hace una similitud de Jesús, el que va a morir en la cruz del Calvario, como las del Cordero. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios decide, o más bien escucha la oración del pueblo, decide visitar a Israel y liberarlo del yugo de los egipcios. Llevaban 400 años, poco más, de esclavos ante los egipcios. Y dice la Escritura que él oyó el clamor de su pueblo. Era un pueblo angustiado, desesperado. Eran esclavos. Algunos se habían acostumbrado, pero mucha gente estaba desesperada. Y oraron y clamaron a Dios con toda su alma, y Dios decide liberarlos. Bueno, recordemos que como guía, como responsable de esa liberación, decide asignarle ese trabajo a Moisés. Y bueno, y Moisés va al faraón y vemos las plagas. Faraón no lo quiere dejar ir, la plaga de las ranas, del granizo, de la oscuridad, del salpullido, del agua convertida en sangre. La última señal fue la mortandad de los primogénitos, donde Dios decidió traer un juicio a aquellos que no creían en Él,
Y entonces Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel que esa noche se prepararan, que mataran un cordero sin mancha, limpio. Un cordero era un animalito, una oveja, un borrego pequeño, de 1 año de edad, jovencito. Pero no debía de tener defecto. Y la instrucción fue que en la noche ellos cocieran el cordero y lo comieran totalmente, que no dejaran nada. Si la familia era pequeña, ese cordero tenían que comerlo entre 2 familias, se tenían que juntar en una sola casa. Y la sangre del cordero la pusieron en los dinteles de la puerta. Entonces era colocada la sangre en la puerta de la casa, y venía el ángel de la muerte y se veía la sangre. Entonces sería una señal de que esos hombres le habían creído a Dios y habían comido el cordero. La carne del cordero había sido consumida, el sacrificio del cordero, la sangre había sido derramada, y entonces el ángel de la muerte no pasaba en ese hogar. Pero muchos egipcios no lo hicieron, y los que no creyeron, entonces murió todo primogénito. Entonces hubo una gran mortandad. Dios decidió traer un juicio, pero una señal era la señal del cordero. Entonces era la liberación del pueblo de Israel a través de la muerte de un animalito que era un cordero. Esto siguió muchos años después, y luego en el libro de Levítico leemos que cuando la gente en la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación del pueblo de Israel, porque Dios dijo que se celebrara esa fiesta por siempre, y que cada fecha debían de celebrarse. La gente se preparaba, llevaba un cordero, y les comento, sin mancha. El sacerdote lo revisaba, que no tuviera defecto, y entonces llegaba el hombre con su cordero una vez al año y ponía la mano en la cabeza del cordero, y delante del sacerdote declaraba su pecado. Imaginémonos esta escena. Eran miles de corderos que se sacrificaban durante la fiesta. Cada familia llevaba 1, 2 o 3, depende de la familia, y sacrificaba el cordero. Entonces la sangre era derramada porque había, dice la Escritura, que cubría esa sangre, ese sacrificio, los pecados de aquel que lo declaraba, que declaraba su pecado. Bueno, aquí vemos a Juan Bautista, reconociendo a Jesús como el Cordero. ¿Por qué lo reconoció? ¿Qué cualidades tenía ese animalito para que lo reconociera? Bueno, era un animal inocente que sería sacrificado, el Cordero, pero él sabía que venía el Hijo de Dios como Cordero de Dios. Recuerden que cada jefe de familia llevaba su cordero al sacrificio para que la familia quedara libre, quedaran cubiertos los pecados. Ahora venía el Cordero de Dios, dice la Escritura, es muy clara. Dios decidió. Por eso cuando Jesús está ante Pilatos, el mismo Pilato le dice: dime quién eres, yo tengo el poder para soltarte. Jesús le dice: tú no tienes el poder sobre mí, yo pongo mi vida. Si yo quiero, la quito, pero ahora la pongo para el perdón de los pecados. En otras palabras, dice aquí la Escritura que la sangre tenía que ser derramada porque sin sangre no hay perdón de los pecados. Eso estaba establecido.
Pero en el libro de Hebreos nos habla de los pecados que eran cubiertos, pero Jesús viene a perdonar el pecado. Es diferente. Una cosa es cubrirlos, ahí está el pecado adentro, se cubren, y otra cosa es perdonarlos. Perdonarlos es la remisión de los pecados. Entonces, el Hijo de Dios venía a perdonar los pecados. Dice la Escritura, Él quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, único, y no va a haber otro sacrificio más que de Él, vino a quitarlo. ¿Cómo lo quita el pecado? Si alguien robó, es un ladrón. Y entonces viene el Redentor y Él toma el pecado y esa persona queda limpia. Ponte a pensar en este momento, esto es grande. ¿Por qué vino Jesús a quitar el pecado? Porque si no viene Jesús, todos iríamos al infierno. Pero tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, Jesús mismo, que con su sangre viene y es redentora, justifica y la toma para Él. Entonces, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, supongamos, piensa en un pecado, por ejemplo, un asesinato, un adulterio, un robo, una fornicación, un pecado. Piensa en un pecado. Ya lo tienes. Es parte de ti. Ya no puedes cambiar las condiciones. Por ejemplo, el adulterio ya no puede cambiar. El que mató ya no puede revivir a esa persona. O sea, ya cometió el acto. Está impuro por la eternidad. O sea, la ley no lo puede quitar. Ya en su ser ya cometió un acto que no se puede limpiar. Llega Jesús y quita el pecado que uno tiene, que el ser humano tiene, y lo deja totalmente puro, limpio. Claro, siempre y cuando tú quieras que Jesús quite el pecado, quieras que Jesús sea el Cordero de Dios que quita mi pecado, que quita tu pecado. Y entonces lo hace suyo, pagó el precio, ya lo tiene. Y tú quedas totalmente limpio. ¿Cómo podrías pagar por ese acto? Piensa, tú estarías condenado al fuego eterno. Y hay un momento que te dejan limpio. Como si el acta de justicia te dejara limpio. Yo puedo pensar como aquella persona que, por decir, se siente mal y si hace un análisis ahorita de la pandemia para ver si está enferma de coronavirus y su acta sale negativo, cambia tu forma de pensar y le das gracias a Dios. Así es a lo que vino Jesús, a quitarnos lo que nosotros habíamos provocado, el pecado. Entonces cuando Juan el Bautista lo ve, inmediatamente dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Perdón. Después dice en el versículo siguiente, el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí
viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan lo había dicho anteriormente como testimonio. Este varón, bien, que es después de mí, recordemos que cuando María queda embarazada del Espíritu Santo, la mamá de Juan lleva 6 meses de embarazo. Entonces son 6 meses que Juan es mayor que Jesús. Por eso él dice, yo era primero, pero él era antes que yo. O sea, está reconociendo que Jesús es el eterno. Él estuvo antes. Por eso cuando Jesús ora, dice, al Padre le dice, Padre, muéstrales tu gloria como cuando estaba contigo antes de la fundación del mundo. Jesús siempre ha estado con él. Jesús es Dios. Cuando está diciendo Juan esta revelación, es que Juan entendió que Jesús era antes que él, que era el eterno, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que vive por siempre. Y lo está declarando ante la gente. Probablemente no lo entendían. Todos sabían que eran parientes y que Jesús era un poco más chico que Juan. Pero aquí viene algo muy hermoso, una revelación. Y yo no le conocía, está hablando Juan. O sea, él eran parientes, pero dice, realmente no lo conocía. Porque su ministerio empieza a los 30 años, cuando es bautizado, cuando se oye una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, el cual me complazco. Lo dice más adelante. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo, bautizando con agua. El propósito de Juan lo encuentra en la tierra cuando ve a Jesús. ¿Tú ya encontraste el propósito por lo cual Dios te ha dado la vida? ¿Para qué? Pregúntale a Dios, Señor, ¿para qué me diste la vida? ¿Qué tengo que hacer? Aquí Juan dice, ahora lo entiendo, que para esto he venido, para preparar el camino del Hijo de Dios. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y vuelve a decir en el versículo 33, y yo no le conocía. Juan mismo está sorprendido de la revelación que Dios le ha dado en estos momentos, del reconocimiento del Cordero de Dios. Dice, yo siendo su pariente, en otras palabras, conociendo su vida, yo no le conocía como es. Ya van 2 veces que no le conocía, pero yo lo vi. Dice, pensemos en esto. Ponte un poco en el pensamiento de Juan. Pero yo vi que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, dice. Descendió del cielo y permaneció sobre él. Y vuelve a decir, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es él el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este, del cual estoy hablando, es el Hijo de Dios. Es un testimonio vivido por Juan el Bautista. Un testimonio que se
tuvo una revelación del Hijo de Dios. Se le quitó el velo cuando vio a Jesús y fue bautizado. Dijo, este es el Hijo de Dios. Yo lo vi, yo lo oí y para esto he venido, para dar testimonio de que el que estoy viendo es el Hijo de Dios. Fíjense, esto se lo está diciendo a los sacerdotes, a los fariseos y a todo aquel que lo está escuchando. Como si Dios preparara el camino. Cuando tú compartes el Evangelio, es lo mismo que haces, que hizo Juan, tú lo haces. Tú das testimonio de que tú conoces a Jesús, que anteriormente no lo entendías, pero que hubo un entendimiento al reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, y entonces ahora hablas de Él. Parece que el legado de Juan el Bautista sigue hasta ahora con nosotros, porque ahora hablamos de Él. Y antes, y podíamos decir, y yo no lo conocía. Yo creía en Dios, yo hablaba de Dios, pero no conocía a Jesús. Hasta que hubo una revelación en mi vida de quién es Jesús, el Hijo de Dios, y que vino y dio la vida por nosotros. Entregó su cuerpo y su sangre, fue derramada para el perdón de mi pecado. Y entonces nos limpia, dice la Escritura, nos hace nacer de nuevo, nos hace renacer, porque ya nacimos de la tierra, pero Él nos hace renacer, pero nacemos en el Espíritu. Entonces comenzamos a entender las cosas del Espíritu y comenzamos a entender su palabra, porque ahora tenemos una relación directa con Él. Cada palabra, cada escritura se nos va revelando. Vamos entendiendo. Como si fuera, dice la Escritura, que antes, el apóstol, que antes veía en espejo, como en un espejo se veía oscuro, pero que ahora se ve con claridad. Entonces vamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos va mencionando y la vamos haciendo nuestra. Juan el Bautista está sorprendido porque él vivió con Jesús, pero dice, pero no lo conocía hasta que tuve esta revelación, hasta que vi descender el Espíritu Santo sobre él y la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y entonces, dice la Escritura, entendí que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. No soy digno. Cuando entendió la grandeza de Dios, hecho hombre. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y estamos recordando que ese Verbo se hizo carne y que fue el Cordero de Dios y que fue a la cruz del Calvario. Por nosotros, por ti, por tus esposos, por tus hijos, por tus padres. Tenemos una oportunidad de vida, de ser libres, a través del reconocimiento de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo te quiero pedir que oremos. Oremos por ese momento, para que Dios se nos revele. Si tú no has tenido un encuentro con Jesús, vamos a orar. Y si tú quieres retomar un encuentro más profundo con Jesús, vamos a pedírselo. Aumenta nuestra fe, Señor. Y luego vamos a celebrar la Santa Cena juntos. Pero por lo pronto vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, un puñado de hombres y mujeres, buscando tu presencia, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Tú nos quitas el pecado y lo tomas para ti, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz del Calvario, llevándote todos nuestros pecados. Esta tarde te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque tal vez hemos menospreciado tu sacrificio, la sangre que se ha derramado para quitar el pecado. Pero hoy, Señor, te reconocemos y te pedimos que vengas a nuestra vida. Te damos gracias por permitirnos ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús instituyó la cena junto a sus discípulos y les dijo que estaba alegre porque iba a celebrar la cena con los más allegados y que hicieran esto en memoria de Él? Las veces que lo hagamos, dice, háganlo en memoria de mí. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Dice la Escritura, está hablando el apóstol Pablo, que tomamos conciencia de lo que es la cena del Señor. No es un rito, es un mandato de Dios, que recordemos que así como fue el Cordero de Dios, así como derramó su sangre, así fue molido, dice el profeta Isaías, por nuestros pecados. Entregó su cuerpo y su vida en la cruz del Calvario. Y que el último día, antes de ser detenido y luego enjuiciado y luego muerto y luego resucitó, tomó la cena, tomó el pan, lo partió con sus discípulos. Yo quiero que te prepares en este momento, que pienses qué momento tan hermoso cuando Él mismo partió el pan y les dijo a sus discípulos, esto es símbolo de que mi cuerpo va a ser entregado por ustedes. Recordemos que el verbo, la palabra, se hizo carne. O sea, mi carne, está diciendo el Señor, va a ser lo que yo soy, que soy palabra de Dios, va a ser entregada para ustedes. Comedla. Por eso nosotros tenemos que estudiar su palabra, para entender, para que sea carne en nosotros. Comerla y hagan memoria de mí. Recuerden que yo vine a la tierra, les di mi palabra, vine a liberarlos de la muerte, del infierno, y vine a darles vida y vida eterna. Aquí está mi palabra, aquí está mi cuerpo. Puedes hacerlo en memoria del Señor. Adelante. Dice la Escritura que luego tomó la copa y les dijo, esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. El sacrificio de Cristo. La sangre que en ese sacrificio quita todo pecado. Si tú lo crees, ahí donde estás, dile, Señor,
yo reconozco que derramaste tu sangre por mí y que a través de ese derramar, ese sacrificio, me limpias de todo pecado. Y lo hago en memoria de ti. Simbólicamente, Señor, tomo eso para mí, tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes hacerlo. Dice la Escritura que lo hagamos en memoria de Él. Qué hermoso es Dios, qué gran amor. Entregó a su Hijo como cordero, la palabra se hizo carne y derramó su sangre por nosotros. Se cumplieron todas las profecías. Aquel soldado tomó la espada en la cruz y le enterró la espada a un costado, y de su costado salió sangre. El cuerpo quedó sin sangre. Todo fue derramado para que nosotros podamos tener vida eterna. Hermoso Dios. Quisiera orar por aquellas personas que están enfermas, que se sienten tristes, aquellas personas que están deprimidas. Quisiera que me ayuden a orar ahí en su casa, que juntos hagamos esta oración. La oración, Dios espera que oremos. Dios, así como clamaron para que Dios los ayudara y los libertara, el pueblo de Israel, así espera que juntos oremos. Acompáñenme, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos por aquellas personas que están enfermas, Señor, que están en hospitales o en casas encerrados, algunos por COVID, para que tú los sanes. Sánalos, Señor. Sana este pueblo, sana el mundo de esos virus, Señor. Clamamos a ti, Padre. Te pedimos que hagas milagros sobrenaturales. Oramos por aquellas personas que están tristes, que han perdido familiares, o que tienen familiares enfermos, Señor, o que se sienten solas. Oramos por aquellas que se sienten deprimidas, Señor, para que tú los fortalezcas y los llenes de gozo y alegría, Señor. Que ellos comprendan que tú estás a su lado. Oramos por la economía de cada uno de nosotros, de aquellos que no tienen empleo, Señor, para que tú suplas sus necesidades. Oramos por las autoridades, desde el presidente hasta aquel que sirve como policía, Señor. Bendícelos, Señor. Ayúdalos. Los gobernadores, Padre. Ayúdalos, Padre. Oramos por tu pueblo, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que el Señor supla todas sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén.